Emisión Estelar. Viernes 16 de enero, amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Aquí empezamos. Adriana. ¿Qué tal, Ana y amigos? Bienvenidos, una excelente noche. Vamos de inmediato con la información porque una nueva masacre se registró en la provincia de El Oro. Criminales vestidos de militares asesinaron a 2 hombres y una mujer en un domicilio en el cantón Machala. Las víctimas eran pescadores. Cobijados bajo la sombra de la noche, 7 criminales vestidos con uniformes similares a los que utilizan los militares y a bordo de 2 vehículos llegaron hasta esta vivienda ubicada en el barrio Amazonas 1 de la parroquia Puerto Bolívar y ejecutaron a 3 personas, entre ellos una mujer. Llegan aproximadamente 7 personas a bordo de 2 vehículos, quienes de forma violenta ingresan a estos inmuebles, sometiendo a sus habitantes. En uno de los inmuebles se pudo observar 3 cuerpos con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. En las otras 2 viviendas, daños materiales producidos por un artefacto explosivo que fue activado en ese lugar. El hecho violento se registró cerca de las 4 de la madrugada de este viernes 16 de enero. En la casa fueron victimados los hermanos Carlos Luis Castro Pérez y Ronnie Alexander Castro Pérez, de 36 y 45 años. Asimismo, la conviviente de uno de ellos, identificada como Gisela Lilibet Cruz Cruz, de 34 años. Existen muchas hipótesis al respecto. Podríamos direccionar hacia algunos eventos que ya se suscitaron justamente aquí en el sector del puerto, pero al momento las líneas investigativas son las que nos van a direccionar el trabajo hacia dónde se debe apuntar este hecho. En otro sector, esto es en el barrio 24 de julio de la misma parroquia, los criminales habían abandonado uno de los vehículos utilizados en el ataque, al cual le prendieron fuego para borrar cualquier evidencia. Uno de los vehículos utilizados fue abandonado varias cuadras del lugar de los hechos y fue incinerado con el fin de borrar cualquier tipo de indicio que le relacione a estos ciudadanos. Nuestras unidades de criminalística y de la DINASET se encuentran haciendo levantamiento de la información de este vehículo. Este vehículo estaría reportado como robado y es el vehículo que aparentemente ha sido el causante de este hecho de homicidio. Aún se desconoce la motivación del crimen. Se descarta también que los fallecidos eran integrantes de alguna organización delictiva, ya que se dedicaban a la pesca artesanal. Cabe mencionar que esta es la segunda masacre registrada en la capital de los orenses. La otra se suscitó el pasado 9 de enero en el barrio 18 de octubre, donde asesinaron a 4 integrantes de una misma familia. Informó Richard Ceballos. Y más hechos criminales se registran en el país, en esta ocasión en el sur de Guayaquil. Maite Morán, coméntanos por favor cuáles habrían sido las causas de este nuevo asesinato. Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Anali, ¿cómo están, amigos televidentes? Un hombre fue baleado cuando salió de su vivienda a tomar un taxi. Esto ocurrió en el Guasmo Central, mientras que el taxista quedó herido y fue movilizado por él mismo hasta el hospital del Guasmo Sur. Veamos los detalles en la nota. Las imágenes grabadas por una cámara de seguridad son claras. A las 6:10 de la mañana, Anthony Mario GM, de 22 años de edad, salió de su vivienda, caminó hasta la avenida Raúl Clemente Huerta, a la altura del Mercado de las Exclusas, en el Guasmo Central, donde lo esperaba el taxista informal en un vehículo que había solicitado, cuando se escucharon los disparos. Estos acabaron con la vida del pasajero, dejando herido al chofer del transporte por aplicación, Víctor Hugo MB, de 40 años de edad, quien con las lesiones avanzó hasta el hospital del Guasmo Sur para solicitar ayuda, llegando al área de emergencia. Ingresó con 2 impactos de proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza y otro en la mano derecha. Los médicos además confirmaron que su cliente, que estaba dentro del vehículo, estaba sin signos vitales. Tras enterarse del hecho violento, familiares tanto del fallecido como del herido acudieron a la casa asistencial. Estos últimos confirmaron que su ser querido salió de su casa a trabajar, aceptando la carrera del Guasmo Central. Testigos del hecho indicaron que los atacantes fueron 2 sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos tenía ropa táctica. El taxista se encuentra con pronóstico reservado.
Agentes de criminalística trabajaron en el automóvil que presentaba varios impactos de bala. Levantaron indicios. Hasta el hospital llegó el carro de medicina legal para llevarse el cadáver del pasajero, mientras que DINASED maneja dos hipótesis: un intento de robo o un ataque selectivo, informó Maite Morán. Sorprendentemente, a la hora que ocurrió este hecho violento, se realizaba un mega operativo en este sector, muy cerca de donde ocurrió el crimen, tanto con policías y militares. Por ahora, la zona 8 registra ya quincena de enero más de 100 muertes violentas. Así estamos, compañera. Bueno, Maite, muchas gracias por tu reporte y la actualización de esa alarmante cifra. Y también se difundió el video que muestra cómo se originó el incendio en un local de belleza en la ciudadela La Alborada, al norte de Guayaquil. Sujetos armados ingresaron al establecimiento y tras robar, rociaron el lugar con gasolina y prendieron fuego. Véanlo. No solo fue un robo. En el video se muestra que también amenazaron a quienes trabajan en ese local de belleza. Las apuntaron con armas de fuego y antes de retirarse, uno de los tres delincuentes saca una botella con combustible y genera el incendio. Aquí una señora saltó entre las llamas para salvar su vida. Lo que acaban de ver ocurrió la tarde de ese miércoles 14 de enero, en la 11ª etapa de la ciudadela La Alborada, al norte de Guayaquil. Aquel día los bomberos controlaron la emergencia, pero el temor persistía entre los perjudicados, por todo lo que habían vivido minutos antes. Al esposo de la dueña de aquí fue que lo mataron. Sí, o sea, aquí afuera. Ellos entraron como que, supongo, a secuestrarlos y de ahí no pudieron y de ahí les dispararon. El caso al que se refiere esta señora, que vive a pocas cuadras, es de lo que sucedió el sábado 6 de septiembre de 2025, cuando dos hombres fueron asesinados con múltiples disparos en el exterior del local. Como les digo, uno de ellos tiene procesos judiciales por tenencia de armas. Ese viernes permaneció así, cerrado, al igual que otros en la misma avenida Benjamín Carrión, donde muchos aseguran que los extorsionadores los tienen amenazados. Yo hoy tengo un local que lo alquilan en 450, pido 200 y no lo compro. Y no lo puedo alquilar, porque se ponga el letrero: tú eres de casa, bueno, ahora apenas lo alquila, paga el derecho a vacuna. Entonces esta zona ya se ha vuelto, como quien dice, peligrosa. Ya los ciudadanos que vivimos por aquí, los que recibimos por aquí, ya salimos con miedo. Por su parte, la Policía Nacional aún no se ha pronunciado sobre ese robo y atentado que sufrieron en ese lugar donde todavía hay escombros, informó Charlie Pisa. Elementos de la policía decomisaron 81 fusiles, más de 70 pistolas y revólveres en una empresa de seguridad en el norte de Guayaquil. Se investiga si el arsenal fue utilizado por un grupo delictivo. Más de 200 armas fueron decomisadas esta semana en una empresa de seguridad privada presuntamente vinculada con el cabecilla de los lagartos, alias Marino, quien fue asesinado el 7 de enero en Mocolí. 81 armas largas tipo fusil, 8 armas largas tipo escopeta, 71 armas cortas tipo pistola y 41 armas cortas tipo revólver. Durante el allanamiento en la ciudadela Kennedy, además se aprehendió a 5 personas que laboraban en el lugar. Hay un gran número de armas de fuego que están afectadas en sus series numéricas, están modificadas estas series numéricas. También existen armas irregulares, esto quiere decir que no cuentan con la documentación y los permisos correspondientes, y esto ha hecho que la Policía Judicial con el personal técnico haga el levantamiento de todos estos indicios. Es decir, se levantaron todas las armas de fuego legales e ilegales porque esto tiene que ser investigado. Todas estas armas van a ser periciadas una por una para poder tener todos los indicios correspondientes en relación a una investigación posterior. La empresa de seguridad fue constituida en 2014. Entre 2022 y 2024 tuvo como presidente a alias Marino. Luego el hoy fallecido supuestamente vendió sus acciones. Nosotros tenemos unos documentos que estaría fungiendo como presidente, pero el presidente de esta empresa es otra persona. Entonces, todos estos documentos que fueron recabados, todos los indicios recabados, entran a investigación y vamos a ir corroborando en las líneas de tiempo correspondientes. Se conoce que esta misma compañía firmó en 2023 un contrato de seguridad con una empresa estatal en Playas.
Además del operativo Atenea, la policía realizó el operativo Apolo 2 en Guayaquil y Durán. En este se decomisó armas, uniformes militares, paquetes de drogas y microdosis. Tenemos 19 aprehendidos, 5 detenidos con diferentes boletas, 6 armas de fuego, 60 municiones, 5 alimentadoras, 1.168 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, 6 bloques de marihuana, 52 motos entre recuperadas y aprehendidas. Informó Carolina Pimentel. Además, en las últimas horas se han registrado algunas muertes violentas en el sector sur de la ciudad, una de ellas en la 25 de julio, Charlie Pisa, pero ¿dónde ocurrieron los otros casos? Te escuchamos. Buenas noches, Adriana, amables televidentes, así es. Estuvimos hace pocos minutos en otra cobertura periodística y primero en el sur y posteriormente nos trasladamos hasta las calles Los Ríos y Brasil, donde hubo un triple crimen. De las imágenes que están observando en este momento, se trata de un vehículo que seguía a otro automotor. En esa esquina de las imágenes que están observando, balearon a 3 ciudadanos. 2 perdieron la vida dentro del mismo vehículo y 1 fue alcanzado a 50 metros. Según la Policía Nacional, levantaron más de 20 indicios balísticos que fueron detonados con pistolas y fusiles. Así es, de esta magnitud se registró este ataque armado en el centro sur de Guayaquil, en Los Ríos y Brasil. Asimismo, la institución del orden está realizando a esta hora de la noche varios allanamientos y operativos para tratar de determinar el móvil de este triple crimen, de este ataque armado que se perpetró en aquel sector de la ciudad, a 2 cuadras o 3 cuadras de las casas colectivas, donde ya hay indicios de dónde salieron estas personas y cuál fue el recorrido y dónde los interceptaron. Escuchemos al jefe del distrito 9 de octubre, quien dio más detalles de estas personas quienes fueron asesinadas. De lo que tenemos conocimiento, salieron de las casas colectivas, por lo que presumimos que deben ser ya un hecho que les venían siguiendo y fueron ya prácticamente muertes selectivas. Sabían a quién iba a asesinar. Inclusive el día de ayer nosotros tuvimos un procedimiento que a un hermano de uno de los que se encuentran en el interior del vehículo, en el sector de las casas colectivas, le encontramos con una motocicleta reportada como robada, una motocicleta Honda de igual tipo de que maneja la policía, que fueron ingresadas igualmente a los patios de la Policía Judicial, porque los constantes operativos que se han venido realizando en este sector, en vista de que hemos tenido, como le dije, ya hechos de violencia en este sitio. Uno de los fallecidos o de las personas que estaba dentro del carro registra antecedentes penales según la institución del orden. Pero eso ocurrió a las 19:30, pero a las 14 horas estuvimos en la avenida 25 de julio, donde un ciudadano fue asesinado de múltiples disparos. Él conducía una motocicleta y fue alcanzado por otras personas que lo seguían de cuadras más atrás. Veamos. Tenía 25 años y se dirigía a Fertiza por la avenida 25 de julio, cuando fue alcanzado por sicarios, que lo vieron que circulaba en una motocicleta y abrieron fuego por aquel sector del sur de Guayaquil, al pie de un motel y frente al sector de las esclusas. La unidad de criminalística levantó 5 indicios balísticos calibre 9 milímetros, pero en el cuerpo solo encontraron 3 impactos de bala en el tórax, que acabaron con la vida de Joao Yair Ramírez Caicedo. La vía fue cerrada durante el procedimiento, pero al llegar el vehículo isotérmico de medicina legal, los familiares se acercaron y antes del levantamiento, le sacaron los zapatos a la víctima y algunas prendas adicionales, hasta la gorra. Por otro lado, los uniformados subieron a un patrullero, la moto en la que se movilizaba el ciudadano que se suma a las víctimas mortales del distrito Esteros en este 2026, informó Charlie Pisa. La Policía Nacional está tratando de determinar si esa muerte violenta tiene algún tipo de relación con lo que ocurrió al frente de la avenida 25 de julio, esto en el sector de las esclusas, en el Guasmo Central, donde hubo otro hecho violento en horas de la mañana. Nuestra compañera Maite Morán hace pocos minutos les contó lo que sucedió en ese sitio y también de otros casos que se han registrado durante esta semana en el distrito sur, esto en el sur de la ciudad. Adelante, buenas noches. Excelente trabajo, Charlie. Muchísimas gracias por este informe.
La policía capturó a 7 personas presuntamente vinculadas a 2 ataques violentos en Manabí. 4 de ellos serían sicarios implicados en un doble crimen en Manta. Las otras 3 personas fueron capturadas después de un enfrentamiento con policías en la parroquia Canoa del Cantón San Vicente. Aquí los detalles. A balazos así fueron recibidos 5 policías en el sector de Canoa al norte de la provincia de Manabí. Tras el ataque al patrullero en el que circulaban, unidades especiales de la policía y militares se desplegaron en la zona. 3 personas fueron detenidas. Gente armada, alrededor de 40 vehículos, 30 vehículos, que ahí indican que un ciudadano había fallecido, alias Cabeza Pelada de los Lobos. Se habían reunido varios de esta organización delictiva. Llegan los policías de allá a verificar esta novedad y les empiezan a disparar. El ataque no dejó agentes heridos. En el sector había miembros de un grupo de delincuencia organizada de otras provincias, confirmó la policía. Se iban para Chone, le iban a enterar a este ciudadano y habían venido gente de esta organización de Quevedo, de Guayaquil. Mientras tanto, en Manta, tras un doble crimen registrado este jueves en el barrio San Pedro, la policía capturó a 4 presuntos sicarios que habrían asesinado a Cristian Litardo, de 36 años, y a José Chilán, de 46. Ambos fallecieron en una casa de salud. Ahí están los sicarios, el que manejó el Nissan Sentra, el que manejó el otro vehículo. Las propias personas nos llevaron donde el financista. Es una persona que vive aquí en Manta, Carlos Julio Ceballos. Indican que es sobrino de un alias Chumado. Según las investigaciones preliminares, la policía señaló que el ataque fue pagado por un grupo de delincuencia organizada. Son choneros, ellos son locos. ¿Y por qué les mataron? Porque se enfrentan. ¿Por qué eran choneros? Porque eran choneros. Manabí es una de las 3 provincias del país donde se ejecuta la operación militar ofensiva masiva Ataque Total, que impulsa el gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Están dentro de la distribución de 10.000 hombres del Ejército Nacional. No obstante a ello, en la provincia de Manabí, de manera específica, hemos estado haciendo un trabajo en conjunto. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Cerca de 1 hectárea con aproximadamente 10.000 plantas de hoja de coca fue descubierta e incinerada en Sucumbíos. El rastreo por parte de efectivos del ejército dieron con esta ubicación, a la cual solo se tiene acceso vía fluvial. Camufladas en medio de plantaciones de palma, fue como personal militar descubrió cerca de 1 hectárea de cultivos de hoja de coca en el oriente ecuatoriano. Durante un reconocimiento ofensivo fluvial y terrestre se detectó una plantación de hoja de coca con una extensión de 1 hectárea, aproximadamente 10.000 plantas de 1.5 a 2 metros de alto, las mismas que fueron incineradas en el sector. Durante la operación de reconocimiento y vigilancia fluvial sobre el río Putumayo, una patrulla militar identificó un área con la vegetación característica de una plantación de coca. Procedieron a realizar un reconocimiento terrestre y al registrar el área identificaron la plantación. De inmediato se procedió a notificar a las autoridades competentes y a la destrucción del sembrío. Una a una fueron arrancadas y quemadas en grandes hogueras para su eliminación. De acuerdo a las autoridades, la erradicación de esta plantación afecta significativamente a la producción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y a las finanzas ilegales de los grupos irregulares armados registrados en Sucumbíos. Este nuevo hecho de destrucción de plantas de hoja de coca se registra luego que hace poco menos de 3 meses, en Esmeraldas, 25.000 plantas aproximadamente fueron incineradas tras ser localizadas en 2 áreas de cultivo. Informó Ítalo Salazar. Este viernes continuó el arribo del personal militar hasta la ciudad de Guayaquil, desde donde serán desplegados a varios puntos de Guayas y de la provincia de Los Ríos para colaborar en la lucha contra la delincuencia organizada. En diferentes vuelos llegaron hasta la base aérea Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil. Son uniformados que pertenecen a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador para sumarse a este plan del gobierno denominado Ofensiva Total. El mismo que busca reforzar la seguridad en las provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas, sectores donde se identifica la mayor incidencia criminal. Están 2 aviones Boeing
737-200 y 737-500 y un avión Airbus Casa 295. Detrás de estos pasamontañas se oculta el rostro de casi 10.000 seres humanos, quienes dejan atrás a sus familias, la casa donde crecieron y el nuevo hogar que muchos de ellos ya han conformado. Todo en fiel cumplimiento de aquella promesa de cuidar y proteger a la patria. Llegaron desde provincias de la Sierra Centro y desde el oriente ecuatoriano. Así, desde el miércoles 14 de enero y durante este fin de semana, se espera que continúe el arribo de las aeronaves con el personal de apoyo. El personal, de acuerdo a la planificación y de acuerdo a los objetivos, está moviéndose en estas provincias. Las operaciones no cuentan con fecha límite. Por ahora se conoce que se mantendrán en el desarrollo constante de los operativos hasta que exista una nueva orden. Quienes llegaron hasta la ciudad de Guayaquil serán distribuidos entre Guayas y Los Ríos, mientras que a la ciudad de Manta llegan en vuelos directos quienes entran al frente de la seguridad en Manabí. Sin embargo, el comandante señala que este despliegue no implica dejar otras áreas desprotegidas. Son diferentes tipos de operaciones, hay provincias en que la amenaza o los objetivos son diferentes. Por ejemplo, hay provincias en las que se está trabajando en lo que es minería ilegal. A lo largo de toda la frontera, lo que es pasos ilegales. Informó José Morales. El presidente Noboa retomó la agenda presidencial y encabezó la reunión del bloque de seguridad para declarar en ejecución la denominada ofensiva total contra el crimen organizado y así reforzar la seguridad territorial en 3 provincias golpeadas por la violencia. El presidente Daniel Noboa encabezó este 16 de enero una reunión del bloque de seguridad en el Palacio de Carondelet para coordinar la ejecución de la fase denominada ofensiva total. Una estrategia del Estado orientada a enfrentar de manera directa a las organizaciones criminales que operan en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. La sesión, que se desarrolló a puerta cerrada, contó con la presencia de ministros de Estado, la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como otras autoridades. De acuerdo con información oficial, durante el encuentro se revisaron las acciones en marcha y se ratificó que las 3 provincias priorizadas ingresan formalmente a esta nueva etapa del operativo de seguridad. La ofensiva total contempla el despliegue de alrededor de 10.000 efectivos entre militares y policías que serán ubicados en cantones estratégicos con el fin de recuperar el control territorial y debilitar a las estructuras del crimen organizado. El operativo se ejecuta de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los Ministerios de Defensa e Interior. El despliegue comenzó desde la tarde del 15 de enero, cuando contingentes militares se movilizaron por aire y tierra hacia zonas críticas de las provincias priorizadas. En Guayaquil, el ejército confirmó la presencia de cerca de 2.000 soldados, enfocados en tareas de control, patrullaje y neutralización de amenazas. Previamente, el Ministerio de Defensa anunció el inicio formal de esta fase y dispuso la instalación indefinida del alto mando militar en Guayas con el objetivo de dirigir las operaciones desde territorio y garantizar una respuesta inmediata ante hechos de violencia. Las primeras intervenciones incluyeron controles e inspecciones en terminales portuarios del sur de Guayaquil, en coordinación con la Policía Nacional, como parte de las acciones para combatir economías ilícitas vinculadas al narcotráfico. La estrategia de seguridad se desarrolla en el contexto del estado de excepción decretado por el Ejecutivo a finales de diciembre, que rige por conmoción interna en varias provincias del país. Con esta ofensiva, el gobierno busca intensificar la presencia del Estado en las zonas más golpeadas por la violencia y fortalecer la seguridad del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Endurecer la pena privativa de la libertad para quienes utilicen y confeccionen sin permisos uniformes y prendas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas es la propuesta que se presentó en la Asamblea Nacional para evitar su mal uso por la delincuencia. Lo ocurrido en la isla Mocolí, donde fue asesinado Stalin Olivero alias El Marino, entre otras personas, deja al descubierto una dura realidad. Como vemos, la delincuencia organizada, el crimen, utiliza hoy como herramienta los uniformes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Preocupación que llegó a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, donde se logró dar forma a un primer informe con propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal COI.
Actualmente nuestro COIP castiga de 15 a 30 días, por ejemplo, con la simulación o el uso de uniformes de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Nosotros estamos haciendo un cambio importante en el Código Orgánico Integral Penal, en donde la pena pueda estar de 3 a 5 años. Aquí también nacería un nuevo delito, como es la usurpación de funciones, ya que miembros de grupos de delincuencia organizada utilizarían estos uniformes como credenciales para realizar falsos operativos. En este caso se propone una sanción privativa de la libertad de 5 a 7 años. Que aquellos que fabrican, que confeccionan, que comercializan, si no tienen una autorización de la instancia pertinente, van a ser sancionados. En este caso se establece la pena de 1 a 3 años. Por la necesidad de contar con nueva normativa, se espera su tratamiento en el Pleno del Legislativo lo más pronto posible. No es tan amplio, contiene alrededor de 4 articulados y algunas disposiciones reformatorias. Aspiramos que llegue ya a las manos del presidente y coloque en el orden del día de las siguientes sesiones para poder dar una herramienta más para el Estado ecuatoriano y que sirva para contrarrestar el crimen organizado, las mafias y todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Inquietudes que serán recogidas para el segundo debate y su aprobación definitiva, informó Héctor Romero. Atención amigos, porque detuvieron a 2 extranjeros acusados de asaltar a comensales en un local del norte de Quito. Más adelante, al volver de esta pausa comercial, les presentaremos todos los detalles de este caso. (22:32) de regreso con más noticias. Detienen a 2 extranjeros acusados de asaltar a los comensales de un local en el norte de Quito. En su poder se encontraron celulares de las víctimas, dinero y una moto que habría sido utilizada para el atraco. En el local de Menestras, ubicado en la Damer norte de Quito, todo transcurría con normalidad, hasta que llegaron los delincuentes con cascos y tapados el rostro. Amenazaron a los comensales. Otros 2 cómplices entraron. Exigieron los celulares a una de las víctimas. Incluso le pidieron la clave, al parecer, de las cuentas bancarias. Como no servía, le advirtieron con dispararle. La orden era matar a la joven. Siguieron con el delito, exigiendo los códigos de acceso a los afectados. Mientras tanto, de la caja, los otros pillos se llevaron $30 en efectivo. A las 8 de la noche con 43 minutos, huyeron, repitiendo las claves de los dispositivos para desbloquearlos después. 420586. 427586. 427586. Fue entonces que sonó la sirena de la policía. Fueron tras ellos. Detuvieron a 2 de los 4. Son venezolanos. Donde en delito flagrante proceden a darles persecución a estos ciudadanos que se caen de su motocicleta y les logran capturar. 4 en total. Y los $30 que no pudieron justificar están presos. Fueron llevados a la unidad de flagrancia. En la audiencia el juez calificó la detención, como también les dio prisión preventiva por 30 días de investigación. En este punto de la ciudad tienen miedo de que la situación se repita, porque hay pocos locales abiertos hasta la tarde. Raúl sostiene que llegaron los vacunadores. No contesto, evito, mejor cierro para no correr todo. 6 de la tarde está cerrado todo esto. ¿Cuánto le piden a usted los vacunadores? Quise sacar $240, le dije que lo siento mucho. Bueno, yo también porque grosero. Piden se refuercen los patrullajes para dar con las motos que, a propósito, circulan por la zona a cualquier hora del día, con 2 o más ocupantes. Informó
Marilyn Jaramillo. Y en Guayaquil, la delincuencia tampoco da tregua. Robar un retrovisor puede tomar 1 minuto. Cámaras de seguridad captaron estos robos. Vean. Los delincuentes actúan con rapidez, precisión y sin temor. En Urdesa Norte, cámaras de seguridad registraron el momento en el que un sujeto se acerca a un vehículo estacionado y en cuestión de segundos arranca los retrovisores para luego huir del lugar. Los carros están parqueados, aquí hay que tener cuidado porque en un ratito se van llevando los retrovisores. Asimismo, a plena luz del día estaba parqueado ahí afuera de una panadería un carro y se llevaron el cerebro del carro. Me imagino que ya tienen visto el modelo del carro y saben cómo maniobrarle para hacer el robo y eso. Me imagino, práctica, por eso cogen y lo hacen rápido. Como la calle está sólida, no hay nadie, ellos aprovechan. En un momentito sacan, se llevan radios, las llantas de emergencia, eso también se lo sacan y se lo llevan. Eso le hacen un toque, pa de lleno y ya está. Eso mandan el carro parado como siempre y boom, le sacan y rapidito, esos manos son violentos para eso. Una situación similar se repite en la ciudad de La Fragata, al sur de Guayaquil. Moradores aseguran que los robos se han vuelto parte de la rutina. Incluso una persona con discapacidad fue captada robando el retrovisor de un vehículo en segundos y luego se fue del sitio como pudo. En ambas ciudadelas denuncian que también ha aumentado el robo de delito a personas. Aquí no se puede estar con los celulares en la mano. Si no hay que guardar, porque si no ahí mismo se lo roban. 2 tipos, a pie, con cuchillo, nos amedrentaron y nos quitaron. Estos hechos delictivos mantienen en zozobra a los moradores, quienes piden mayor patrullaje, sobre todo en horas de la noche, en que las calles quedan desoladas. Informó Roselena Vascones. 6 ladrones fueron aprehendidos por 2 robos ocurridos en el norte de Guayaquil. Los zampones se trasladaban en tricimotos. Tras una alerta del ECU 911, policías del Distrito Florida se trasladaron hasta la avenida Eduardo Solá Franco, norte de Guayaquil, donde varios ladrones estaban robando a transeúntes y huían a bordo de una tricimoto. Cerca de la avenida Perimetral, aprehendieron a 4 implicados. Revisión de estos individuos, logrando encontrarles a ellos 2 teléfonos celulares y los 4 ciudadanos quienes se encontraban realizando el asalto a los transeúntes. Otros 2 zampones también estaban robando a bordo de una tricimoto, pero en la zona de Marta de Roldós, y se escondían en Mapasingue Este. Hasta ahí los siguieron los gendarmes para detenerlos con un arma de fuego. Denunciantes presentaron la respectiva, valga la redundancia, denuncia ante la autoridad competente y los individuos van a ser puestos a órdenes ya de las autoridades para el juzgamiento necesario. Informó Adriana Peralta. Además, la policía detuvo a varios sujetos por diferentes delitos en varios sectores de Guayaquil. Los agentes decomisaron además droga y un arma, entre otros indicios. Las primeras detenciones se ejecutaron en el sector de la ciudadela Marta de Roldós, en el norte de la urbe porteña, cuando agentes motorizados de la Policía Nacional observaron a 2 sujetos en actitud sospechosa y al revisarlos se les encontró droga. Poco después, en el sector de Mapasingue, otro sospechoso fue detenido también con dosis de alcaloide. El coronel Giovanni Argüello, jefe del Distrito Florida, da detalles de sus capturas. Encuentran en su poder 71 sobres de sustancias, una sustancia blanquecina, posiblemente cocaína. Los aprehendidos son el señor Charles A, de 28 años, y el señor Félix S, de 41 años de edad. Asimismo, a las 12 horas, en el sector de Mapasinga, a la altura de Urbaceo, realizando un patrullaje por el sector, pudo observar a un ciudadano en actitud inusual, que inmediatamente proceden a hacerle un registro de este ciudadano y encuentran en su poder 12 funditas con una sustancia color marrón, presumiblemente heroína, y 7 sobres con una sustancia blanquecina, posiblemente cocaína. El aprehendido es de nombre Luis Y, de 32 años de edad. Este ciudadano posee ya 2 antecedentes penales, uno en el 2014 y uno en el 2021. Por otro lado, en el sector de Mucholote, la policía logró la captura de 2 presuntos sacapintas en moto. El mayor Marlon Ganchala, jefe de gestión operativa del distrito Pascuales, señala que uno de ellos cuenta con 4 antecedentes por robo. Una ciudadana
procede a retirar de una entidad bancaria un monto aproximado de $4.500, cual es interceptado por una motocicleta con 2 ocupantes, los mismos que proceden a amedrentar. Y mientras se está realizando esta actividad, las unidades motorizadas del circuito Pascuales proceden a una persecución ininterrumpida. Producto de esto, se procede a la detención de 2 ciudadanos. Mientras tanto, en el sector de Montebello se capturó a un sujeto con 80 sobres de droga y quien se movilizaba en una moto reportada como robada. El sospechoso registra antecedentes por robo. De igual manera, en el sector de Pascuales, los agentes detuvieron a un hombre que tenía boleta de captura desde 2013 por venta de estupefacientes. Todos los detenidos y las evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades, informó Wilber Quiñones. Es momento de una nueva pausa, pero permanezcan en nuestra sintonía porque al volver les contaremos cómo el amarillo de los Guayacanes vuelve a vestir el paisaje de Colimes en un florecimiento único que solo podrá apreciarse en la Hacienda Las Abras. Esto y más enseguida, quédese con nosotros. Ecuador regresa a los mercados internacionales de capitales tras 7 años de ausencia. El gobierno anunció una nueva emisión de bonos de deuda externa en 2026. La reintegración del país a los mercados globales permitirá liderar el espacio fiscal para impulsar la inversión pública. Ecuador regresó a los mercados internacionales de capitales luego de 7 años sin emitir bonos de deuda externa. El anuncio lo realizó este 16 de enero el Ministerio de Economía y Finanzas, que confirmó la operación, aunque sin detallar el monto ni el plazo de la emisión. La última colocación de bonos internacionales del país se efectuó en 2019. Desde entonces, el acceso al financiamiento externo se vio afectado por el deterioro fiscal y el alto riesgo país. Actualmente este indicador se ubica en 485 puntos, lo que implica que Ecuador deberá pagar una tasa de interés de al menos el 8% para colocar nueva deuda, aunque el gobierno prevé que el costo final sea menor al 10%. La ministra de Economía, Saria Moya, informó que desde el 19 al 23 de enero próximos mantendrá reuniones con inversionistas en Londres, Boston y Nueva York para presentar el plan de emisión y la recompra de tramos de los bonos 2030 y 2035, operaciones que se estructuran con el apoyo del Bank of America y Citibank. La emisión y la recompra se concretarían el 26 de enero, cuando se conocerán las condiciones definitivas. Para el analista económico Alberto Acosta, el retorno a los mercados es una señal positiva, ya que permitirá refinanciar obligaciones de corto plazo, suavizar los pagos futuros y reducir la presión sobre las cuentas fiscales. Definitivamente ese es el trabajo de ajuste fiscal, de poner en orden las cuentas fiscales, que en esta nueva etapa, de acuerdo con el Fondo Monetario, empezó en 2024. Se han tomado medidas decisivas para fortalecer las cuentas fiscales y eso es lo que permitió que caiga el riesgo país y también que mejore de manera significativa la calificación de riesgo de la deuda ecuatoriana. El regreso a los mercados internacionales responde también a una estrategia prevista en el acuerdo con el FMI, en la que los organismos multilaterales reducen gradualmente su financiamiento y el país debe diversificar sus fuentes de recursos. Poco a poco los multilaterales dejan de prestarle al país, reducen su monto de préstamos y el país tiene que comenzar a tener fuentes alternativas y diversificadas de financiamiento. Una de esas importantísimas es el mercado de capitales. Según la ministra, la operación no constituye una reestructuración de la deuda, sino una estrategia para mejorar el perfil de vencimientos, en un contexto marcado por el crecimiento económico del 4% registrado el año anterior y la mejora de la calificación crediticia del país. Esta operación permitirá la liberación del espacio fiscal, recursos que servirán para impulsar inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura, informó Miguel Ángel Bedoya. En otro tema, un joven quien se movilizaba en una moto murió al ser impactado por una camioneta en Machala. El presunto responsable fue detenido para investigaciones. Mucho dolor e impotencia es lo que se podía ver en esta familia, quienes rodeaban el cuerpo de su ser querido, quien minutos antes perdió la vida al ser impactado por un vehículo. Por versión de moradores manifiestan que el señor venía por una avenida principal, la cual es la 9ª Norte. Asimismo, una camioneta color ploma que venía a exceso de velocidad y respeta lo que es el pare.
En este video se observa el momento del trágico percance que se suscitó cerca de las 8 de la mañana de este viernes 16 de enero en las calles Napoleón Mera y Novena Norte. El conductor de la camioneta y presunto responsable del accidente, quien al parecer no respetó el disco pare, fue detenido para investigaciones. En el punto, el conductor se encuentra en calidad de aprendido, lo que es en la Clínica Aguilar, se encuentra con custodio, ya que el señor se queda en el punto y dicha camioneta, por versión de moradores, fue retirada del sector. En el punto quedó la motocicleta, la persona fallecida y el conductor de la camioneta que se encuentra con custodia en la Clínica Aguilar. Peritos del Servicio de Investigación en Accidentes de Tránsito realizaron el procedimiento de rigor para determinar responsabilidad en la persona aprehendida. Vamos a poner llevar el parte a Fiscalía para poder pasar la audiencia de flagrancia, ya que hoy hay una persona fallecida, así mismo se pasa la audiencia de flagrancia, el personal de SIAT enviará su reporte, el juez es el que dictamina lo que es la sentencia para el conductor. La víctima fue identificada como Johnny Manuel Maquilón Herrera, una vida más que se apagó por la imprudencia de este conductor que irrespetó la señal de tránsito, dejando luto y dolor en la familia del hoy occiso. Más noticias para ustedes, queridos amigos. Alumnos de varias instituciones educativas asistieron a una feria organizada por la Policía del Distrito Durán. En el evento se presentaron las actividades que realizan las unidades especializadas. La Policía Nacional del Distrito Durán organizó una casa abierta de seguridad ciudadana para dar a conocer a los alumnos de 26 instituciones educativas las actividades que realizan 7 unidades especiales. Para que sepan cuál es la función del policía y cuáles son las actividades que nosotros cumplimos, qué materiales tenemos y en el caso de que sea también parte de su vocación puedan integrar posterior nuestras filas institucionales. Los estudiantes recorrieron los stands informándose de la labor de cada una de las unidades especiales, como la canina, turismo, mantenimiento del orden público, en la que pudieron participar colocándose el uniforme de protección que utilizan los gendarmes. Realizando estas actividades que nos permiten pues darles a ellos a conocer cuáles son las posibilidades que tienen dentro de la Policía Nacional, cómo pueden utilizar todas estas alternativas y además pues dándoles un espacio seguro de recreación. Estos espacios recreativos sirven para que la comunidad esté más cerca de la policía y evitar que caigan en manos del AMPA. Fomentar en ellos las alternativas del deporte, de la educación, de la cultura, de la recreación de manera sana. En el evento también estuvo presente la banda musical, un show de títeres con Paquito Policía y un grupo folclórico que puso a bailar a los presentes. Informó Daniel Lalama. El amarillo de los Guayacanes vuelve a vestir el paisaje de Colimes en un florecimiento único que solo podrá apreciarse hasta este sábado en la Hacienda Las Abras en la provincia del Guayas. Es un espectáculo natural que hoy te presentamos en este reportaje. Radiantes florecen los Guayacanes desde los primeros días de cada enero para tornar de amarillo un paisaje que atrae a cientos de turistas, motivados a presenciar lo que pinta la naturaleza y guardar el recuerdo en sus pupilas y en un lente de cámara. En la Hacienda Las Abras, ubicada en Colimes, provincia de Guayas, se los puede apreciar. En este año el turismo se ha mantenido en la hacienda pese a un largo feriado que tuvimos, a una larga fiesta como fin de año y Navidad. Y esto nos permite seguir trabajando en el turismo. Según las condiciones climáticas, en este punto se podrá ver el florecimiento hasta el sábado 17 de enero. Las lluvias en este año han sido un poco dispersas, eso ha hecho que el florecimiento de los Guayacanes vaya paulatinamente floreciendo y en los últimos días hemos tenido fuertes lluvias con viento, que esto ha provocado que la flor caiga antes de tiempo. Más sin embargo, hacemos la cordial invitación a los turistas que vengan a pasar un día de campo aquí en la Hacienda Las Abras, donde te ofrecemos las siguientes actividades: paseo a caballo, paseo en bote, senderismo, avistamiento de aves. Así los turistas se dejan cautivar por la magia cíclica de la naturaleza. Bueno, de mi parte invitaría a toda la gente que venga a conocer estos lugares y disgustar de nuestro Ecuador, ¿no? Porque eso es lo nuestro, ¿no? Ecuador. Informó Adriana Peralta. Queridos televidentes, así concluimos esta emisión informativa. Que tengan un hermoso fin de semana y por favor continúen en nuestra sintonía, que enseguida viene Copa.
Por supuesto que así sea, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por haberse informado con nosotras. Un abrazo y buena noche.